Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 4 de comunicación con el profesor el licenciado Juan Carlos Corral, que lo conforma la compañera Nicole Lindao, Yomaira Jimbo, Yulisa Quiroz, Karen Catuto, Katia Suárez, Diana Rodríguez y Natalie Neira. Tenemos el nivel paradigmático. Tenemos la siguiente oración. Los pájaros brujos trinan muy temprano en la mañana sobre el afeitar de mi ventana. Tenemos que diferenciar el nivel paradigmático en esta parte y en la parte de abajo tenemos el nivel sintáctico. Los vendría a ser un artículo, pájaro, un sustantivo, brujo, un adjetivo, trina, un verbo, ya que es una acción, muy, un adverbio de cantidad, ya que nos está indicando una cantidad que vendría a ser muy, temprano, un adverbio de tiempo, ya que nos indica un tiempo que vendría a ser temprano, en una preposición, la, un artículo, mañana, un sustantivo, sobre una preposición, el, un artículo, avisar, un sustantivo, de una preposición, mi, un artículo y ventana, un sustantivo. Ahora hablaremos sobre el sistema nominal. Los es un determinante. Pájaro es un núcleo del nivel sintáctico. Brujo es un modificador. Los tres vienen a ser sintagma nominal. Sus siglas SN son sujetos. Trinal NSB es núcleo del sistema verbal. Como podemos ver, esto ya son sistema verbal. Sus siglas SB está con NSB y CCT. CCT es complemento circunstancial del tiempo. Muy eh, modificador del adverbio. Temprano es un adjetivo. En es una preposición. La un determinante. Mañana es un sustantivo. Sobre es una preposición, es un sustantivo, a, pisar es un sustantivo, de, mi y ventana son sustantivos. Este sería el nivel sintáctico. Exploraremos el análisis morfosintáctico. Vamos a desglosar sus componentes para entender cómo se estructura esta oración. Como primer punto tenemos determinante más sustantivo sujeto. El determinante las pertenece al paradigma de artículos definidos femeninos plurales. Artesanas pertenece al paradigma de sustantivos femeninos plurales que designan personas que realizan actividades artesanales. 2. Verbos núcleo del predicado. Tejen, verbo en presente de indicativo, tercera persona del plural del paradigma de verbos que expresan la acción de entrelazar hilos para formar tejidos. Número 3. Adverbio de modo. Hábilmente indica la manera que se realiza la acción perteneciente al paradigma de adverbio de modo. Número 4. Determinante más sustantivo. Complemento directo. Los pertenece al paradigma de artículos definidos masculinos plurales. Sombrero pertenece al paradigma de sustantivo masculino plurales que designan objetos que se colocan en la cabeza. 5. Sintagma preposicional complemento del nombre. D. Pertenece al artículo definido masculino. Paja, toquilla, sintagma que especifica el material de los sombreros perteneciente al paradigma de sintagma proporcionales que indican material. Como punto número 6 tenemos preposicional más sintagma nominal complemento de finalidad. Para es una preposición. Los, artículo definido masculino plural. Turista, sintagma preposicional que indican el destinario de la acción perteneciente al paradigma de sintagmas preposicionales que indican finalidad. El análisis paradigmático de la oración revela los diferentes paradigmas presentes en cada categoría gramatical y las posibles sustituciones que se pueden realizar sin alterar la estructura básica de la oración. Nivel sintáctico. Tenemos que esta es una oración simple, ya que contiene un solo verbo, conjugado que conforma el predicado. Esta tiene su estructura básica, que es sujeto más predicado, donde el sujeto es las artesanas y el predicado es tejen hábilmente los sombreros de paja toquilla para los turistas.
El análisis de los sintagmas del sujeto son las artesanas, que es el sintagma nominal donde su abreviatura es SN, que funciona como sujeto de la oración. Las es el determinante del artículo, donde está definido y le acompaña al sustantivo. Artesanas es el sustantivo plural, que es el núcleo del sujeto. Eso con respecto a lo que es el sujeto. Ahora vamos con el predicado, que sería tejen hábilmente los sombreros de paja toquilla para los turistas. Esta es el sintagma verbal y su abreviatura es SB, que forma el predicado. Tejen sería el verbo transitivo en presente de indicativo, como la misma palabra lo dice, que indica. Como tercera persona del plural, que es el núcleo del predicado. Hábilmente es el adverbio de modo que modifica el verbo tejen, que está indicando cómo se realiza más que nada la acción. También tenemos el sintagma nominal, que sería los sombreros de paja toquilla, que funciona como complemento directo. Los vendría a ser el determinante del artículo definido que acompaña el sustantivo. También encontramos el sombreros, que es el sustantivo plural del núcleo del complemento directo. De paja toquilla. Este también es el sintagma preposicional, que funciona como complemento del nombre, especificando el material del que están hechos los sombreros. De es la preposición que introduce el complemento. Paja toquilla es el sintagma nominal que especifica el material. Paja es el sustantivo del núcleo del complemento. Toquilla también es sustantivo, que esta funciona como adjetivo especificativo calificando a lo que es paja. Para los turistas es el sintagma preposicional que funciona como complemento de finalidad, indicando el propósito de la acción. También tenemos para, que es la preposición que introduce el complemento. Asimismo, como ya hemos mencionado, que los es el determinante del artículo definido que acompaña al sustantivo. Vamos a continuar con el análisis de la siguiente oración, que en este caso la oración vendría a ser Santa Elena es una de la comunidad alfarera más antigua del continente. El nivel paradigmático de esta oración es que Santa Elena vendría a ser un sustantivo, vendría a ser el verbo de la oración, una es un sustantivo, la preposición sería de, la es un artículo, comunidad es un sustantivo, alfarera es un adjetivo, más es un adverbio, antigua es un adjetivo, del es una preposición y el continente vendría a ser un sustantivo común. Dentro del nivel sintáctico encontramos el sintagma nominal, que es NS, que vendría a ser el sujeto. En este caso, el sujeto es Santa Elena. También tenemos el sintagma verbal, que es SB, y este vendría a ser lo que es el predicado, que en este caso es una cuna de la comunidad alfarera más antigua del continente. Dentro del sintagma verbal se descomponen más partes. Por ejemplo, tenemos el núcleo del sintagma verbal, que es NSB, que vendría a ser es, y este es un verbo copulativo, ya que no tiene sentido pleno por sí solo, sino que sirve de enlace. También tenemos NSN, que vendría a ser la cuna. También tenemos lo que es el determinante, que es la, y este es el que acompaña al sujeto. Comunidad viene siendo el núcleo del sintagma predicativo, ya que es el atributo que se le asigna al sujeto. En este caso es un sustantivo común. También tenemos lo que son modificadores, el cual es alfarera más antigua. Ya, son adjetivos que califican a la comunidad. Más es un adverbio de grado y antigua vendría a ser un adjetivo calificativo y esto formaría lo que es modificadores. También tenemos el CCL, que es el complemento circunstancial del lugar, que en este caso vendría a ser del continente, ya que está indicando dónde se ubica la comunidad.
En este análisis no vamos a encontrar lo que es un objeto directo o un objeto indirecto, ya que el verbo es, lo cual es copulativo, y los verbos copulativos no llevan objeto directo ni indirecto. En cambio, se construyen con atributos que califican o identifican al sujeto. Por tanto, el objeto directo y objeto indirecto no hay. El grupo 4 hemos hecho prácticamente este análisis de cada una de las oraciones, donde podemos manifestar que para aquello tuvimos que buscar principalmente dos niveles: el análisis morfológico, que es la forma de la palabra, por cada palabra que se identifica, su categoría gramatical. Como tal, se puede identificar el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, también sus accidentes gramaticales, como si es que llegasen a tenerlos, como el número, el tiempo, el modo, la voz, el sustantivo, el adjetivo, el género y número, los pronombres, tipos y personas, su función. Este análisis sintáctico se estudia la función que cumple cada una de las palabras dentro de la oración. Para ello se tienen en cuenta varios aspectos fundamentales: el tipo de oración, si determina si la oración es simple, contiene un solo verbo o un núcleo verbal, o también puede ser compuesta, tiene dos o más preposiciones, es decir, varios núcleos verbales. El sujeto se identifica si el sujeto es explícito, aparece de forma clara en la oración, o tácito, y no se menciona, pero se sobreentiende que está en la conjugación verbal. El predicado se analiza el predicado si es verbal, cuando el núcleo es un verbo pleno que identifica una acción o un estado, o nominal, cuando el núcleo es un verbo copulativo, como ejemplo el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer, que se acompañan de un atributo. También podemos identificar los complementos. Se reconocen distintos complementos que acompañan al núcleo del predicado, como el directo, que tiene directamente una acción al verbo; el indirecto, que indica una destinación, un beneficio a la acción; y circunstancial, que aportan información adicional sobre el lugar, el tiempo, el modo, la causa. O también los atributos, son oraciones copulativas que expresan una cualidad o un estado del sujeto. La estructura jerárquica se determina cuando se agrupan las palabras dentro de la oración, formando diferentes tipos de sintagma, como es el sintagma nominal, tiene como núcleo el sustantivo o pronombre; el sintagma verbal, tiene como núcleo el verbo; el sintagma adjetival, tiene como núcleo el adjetivo; y el sintagma adverbial, como núcleo un adverbio; el sintagma preposicional, que indica una preposición seguida de un sintagma nominal. Este análisis permite comprender cómo se organizan y se relacionan las palabras en una oración para construir sentido gramatical y comunicativo. Como pudimos identificar en las oraciones que hemos analizado, en la primera podemos decir que es una oración simple, que prácticamente, como ya lo identificaron las compañeras, esta oración no presenta ni objeto directo ni indirecto, porque el verbo terminar es intransitivo, o sea, no recae sobre el objeto. En la siguiente oración podemos decir a las artesanas, también pudieron presentar. En cambio, aquí sí podemos conseguir un complemento directo, un complemento circunstancial también de finalidad. Y en la tercera también pudimos identificar, de la oración de Santa Elena, podemos identificar que la oración no tenía ni objeto directo ni indirecto, porque el verbo funciona como es un verbo copulativo. El análisis morfosintáctico permite comprender con mayor profundidad cómo se construyen las oraciones en nuestra lengua. A través del estudio detallado de cada palabra, se puede identificar su categoría gramatical, el nivel morfológico y su función dentro de la estructura de la oración, el nivel sintáctico. Este proceso no solo ayuda a mejorar la redacción y comprensión lectora, sino que también desarrolla un pensamiento más lógico y ordenado sobre el lenguaje. Durante la práctica se pudo observar cómo las palabras se agrupan en sintagma, cómo se relacionan jerárquicamente y cómo cumplen funciones específicas como sujeto, predicado, complemento, entre otros. Además, a identificar los niveles paradigmáticos y los sintácticos nos ayudan a reflexionar. Este
Es un análisis que fomenta una mirada más crítica y precisa del lenguaje, fundamentalmente para la expresión oral y la expresión escrita, para la interpretación de textos en diversos contextos. Muchas gracias por la atención.